y vayamos pues a tocar una serie de temas relativos a, al paisaje urbano histórico. Como ha comentado Pablo, recordemos en 2005 pues la publicación del memorándum de Viena. No hace falta que os explique lo que dice el memorándum, pero es importante la relación no solo del espacio y su evolución, sino con la gente que vive en ese espacio histórico, en ese territorio, que para eso estamos pues conservando y manteniendo y poniendo en valor el patrimonio histórico. Es importante en ese espacio histórico pues no solo tener en cuenta la evolución de los elementos en el subsuelo, suelo y vuelo, sino también el desarrollo de los elementos tradicionales e identitarios que hay en ese espacio, y creemos que es un tema que hemos de poner en valor y después os enseñaré por qué, ¿no? En el caso de Tarragona, más de una vez lo hemos dicho, no deja de ser un palimpsesto. Palimpsesto, aquel documento sobre el cual, la base del cual se han ido escribiendo diferentes veces, ya se ha ido borrando y siempre nos quedan las trazas de el escrito anterior. En este caso, un palimpsesto arqueológico o urbano, en el subsuelo, en el suelo y en el vuelo. Lo vemos aquí en este muro del recinto de culto imperial, que actualmente es el cierre del claustro de la catedral medieval y es la sustentación de las casas de los canónigos del siglo XIX. O sea, una cosa con mayor evolución que esto, con una construcción de 9 metros de altura por 50 de largo, del siglo I, que no tiene nada que ver la función actual con la que tenía, pero forma parte de este paisaje urbano. Un palimpsesto urbano, espacial, pero hemos de tener en cuenta 3 elementos que ya comentaba Unamuno hace muchos años, aunque en otro sentido: el país, el paisaje y sobre todo el paisanaje. Es esta mezcla, este sumatorio de elementos son los que nos dan el discurso identitario y el porqué del paisaje histórico urbano y el porqué también del paisaje cultural. Un patrimonio, en el caso de Tarragona, que lo podemos ver claramente, que por sí mismo tiene un alto contenido. Buena parte del patrimonio romano está incluido en la lista de patrimonio mundial, otros elementos son bienes de interés cultural o bienes catalogados, pero al mismo tiempo es continente de otros patrimonios y el sumatorio nos genera este discurso identitario. Y es difícil poder separar el uno del otro. La demostración es esto. Esto es la entrada del brazo de Santa Tecla el día de la fiesta mayor de la ciudad, 23 de septiembre. Se desarrolla este follonazo impresionante de mezcla de castells, patrimonio inmaterial, cultura tradicional y popular, el bestiario, la pólvora típica del Mediterráneo, precisamente en un espacio que es el llano de la catedral, que en época imperial era el espacio del culto al emperador Augusto, que se convierte aún en el espacio cívico de referencia, y ese gran templo de Augusto, que se construyó como ejemplo para todo el imperio, está sustituido por una de las catedrales con el claustro de mayores dimensiones de toda Europa, que es la Catedral de Tarragona, el segundo claustro en dimensiones. ¿Qué es esto? Pues un espacio histórico característico, con un antecedente de época romana, que la imagen actual es medieval, ciertamente, pero que bebe de estos elementos y continúa teniendo su función. O la capacidad de maniobra y de convocatoria de hechos como los castellers. Precisamente la gran plaza castellera por excelencia en la actualidad es la antigua plaza de toros de Tarragona. Un patrimonio que tenemos en el subsuelo, en el suelo y en el vuelo. Esto es la delimitación de la ficha del subsuelo de la ciudad de Tárraco. El desarrollo urbano de la ciudad de Tárraco llega a estas dimensiones de esta protección en los años 90 o principios del siglo XXI. O sea, démonos cuenta de la dimensión del yacimiento romano, y sin olvidar que en el resto del municipio hay hasta 100 y pico más yacimientos desde el Paleolítico hasta la Edad Media. Esto ya nos genera un problema. En rojo tenemos los elementos que son visitables o son elementos arquitectónicos con posibilidades de
ser objeto de una gestión más allá de un yacimiento, que pueden tener un uso, etcétera, etcétera. Vemos que la cantidad es importante, ¿no? Un patrimonio arqueológico en el subsuelo que aún funciona. Por ejemplo, en el año 91 se hizo una cata arqueológica en el llano de la catedral y pudimos observar y ver que la cloaca del siglo I, construida para el drenaje del conjunto monumental, aún continuaba en funcionamiento. Es más, en el 2011 se embozó y nos montó un follón en una casa privada de padre y monseñor mío, y aquí vemos los rellenos, veis aún el agua. La inspección nos demuestra que aún está trabajando y aún no hemos solucionado este tema. O sea, fijaos ya la importancia de este patrimonio en el subsuelo, ¿no? Un patrimonio en el subsuelo que también nos ha generado, a veces por falta de previsión, problemas como el que se ha visto a partir de los años 70 y 80 de la falta de parkings. Falta de parkings que ha llevado a generar obras importantes, algunos fracasos verdaderos, como este, que era un parking inteligente que se acabó en el 2007 y aún no hemos inaugurado, cosas que pasan, o la aparición de conjuntos arqueológicos como el de Parc Central. En el plano tenemos la famosa necrópolis paleocristiana excavada, bueno, se empezó ahora hace 100 años, en el 2023, que apareció bajo, bueno, donde después se construyó la fábrica de tabacos, forma parte del conjunto arqueológico de Tárraco, pero en el año 94 en esa zona se abrió una gran promoción comercial donde apareció, pues esto, una iglesia monasterio con una villa romana que se solucionó su relación con el edificio trasladándola en vertical y en horizontal, y ahora en este momento se encuentra deconstruida y vuelta a construir dentro del parking de este conjunto. Son temas polémicos que siempre hemos de reflexionar si esto lo volveríamos a hacer o no, y a toro pasado realmente es muy fácil. Otra cosa importante, el plan urbanístico del 79 no tenía previsión de que el conjunto de Tárraco fuese tan grande y permitió en principio la construcción de sótanos en la parte de ensanche en la zona del puerto. La sorpresa es que cuando se empieza a excavar nos sale la ciudad que nunca habíamos sospechado que existía, que llega hasta las puertas de la invasión islámica. ¿Cómo gestionar esto? ¿Se destruyen los restos? ¿Se expropia? ¿O qué hacemos? Porque hay también unos intereses y unos valores del privado que se han de defender. La solución de circunstancias fue trasladar, y lo vemos en esta foto de abajo, los parkings al entresuelo y primera planta. Lo hemos medio solucionado, pero nos da una imagen actual de paisaje urbano bastante extraña. Las alturas se han subido de forma muy artificial y se ha generado un segundo problema. Muchos de estos restos quedan en el subsuelo, como por ejemplo la famosa Fuente de los Leones, la vemos arriba a la derecha. El subsuelo es dominio público, como sabéis, pero ¿quién es el propietario de ese espacio? ¿Quién lo gestiona y quién lo mantiene? Y es una de las asignaturas que aún hemos de resolver. Y han pasado más de 20 años y esto genera problemas. Esta fuente precisamente es una fuente de época de Julio César sobre un antecedente anterior que tiene vida hasta la antigüedad tardía. Son aquellos elementos importantes del patrimonio de la ciudad, pero que en este momento, pese que se han excavado y se han estudiado correctamente, no están a disposición. En otros casos se integran. Por ejemplo, en esta ventana vemos un tramo de acueducto romano de la entrada de la conducción del Gaià que se integra en el interior de un parking. Es también el esfuerzo del privado. U otros temas, fijaos en el centro, esto es la estructura de la parte alta de Tárraco. Tenemos un puntero o algo, y en unas obras en el año 93 aparecen aquí parte del gran sistema de escalinata al recinto de culto en las obras de una tienda.
se ponen en valor, es decir, se pone en vidrio, etcétera, etcétera. Pero esto genera unos problemas de humedad, genera unos problemas de mantenimiento y genera otro problema: ¿quién paga ese vidrio cuando se estropea? El problema no es hacer la actuación, puedes conseguir el dinero, el problema es el mantenimiento, y encima en una finca privada. Ese patrimonio también lo vemos en el suelo. La estructura urbana de Tarragona, en la parte alta, en el centro histórico, bebe claramente de esta gran estructuración del siglo I, del Concilio Provincial, y lo vemos aquí en la superposición del parcelario con estas grandes terrazas del recinto de culto, foro provincial y circo. Eso genera también una dificultad para explicar y hacer entender al ciudadano y al visitante cómo jugar con todo esto. A partir del año 91, un acuerdo entre Ayuntamiento y Generalitat hizo una propuesta, pienso yo, ingeniosa, que le hemos de acabar, le hemos de perfeccionar, que era marcar con pavimento, con diferentes tipos de pavimento, esta estructuración en terrazas, en un momento también de rehabilitación del conjunto histórico, donde se había de hacer toda la sustitución del sistema de drenajes, de alcantarillado, traída de agua, servicios, etcétera, etcétera, con presencia arqueológica. Y sí, y los arqueólogos funcionamos con pincel, pero a veces también funcionamos con pala excavadora y con otros sistemas más contundentes según la problemática estratigráfica de cada caso, y se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Sería la visión, fijaos, esto sería el corte teórico de la plaza del Foro Provincial en la Plaza del Rey actual, y el marcado de los pavimentos nos indicaría dónde estaríamos, si en el criptopórtico o en el pórtico o en otros puntos de la ciudad, que no sin problemas pues vemos ya esta dialéctica de este planteamiento de pavimentos, con algunos más tradicionales, o incluso una cosa interesantísima que es la roca cortada desde antiguo, porque los romanos incluso ni se atrevieron a tocarla, ¿no? Cosas que también pasan. La crisis del 2008 nos provocó una cosa que estamos arrastrando, es que aún no hemos tenido oportunidad de trabajar en muchos espacios. Por ejemplo, arriba a la izquierda, al final aquí sí que pudimos conseguir dinero gracias a financiación privada y excavar una serie de bóvedas del circo, pero era un espacio del circo romano que hasta el siglo XIX había sido un jardín, y los vecinos pidieron pues tener un huerto urbano. Pues ¿por qué no? Durante unos años se hizo un acuerdo de cesión que utilizaron este espacio como huerto urbano, y después, cuando se llegó a hacer la intervención arqueológica, pues bueno, pues ya ha cambiado. Otros espacios que nos generan problemas veis allí el muro romano del foro, con un mercado que se está haciendo desde el siglo XII en este mismo sitio, está funcionando, pero cuidado, te puedes encontrar con sorpresas como esta de abajo, que es el abuso del uso del espacio público y el poco respeto con el monumento, pues por parte de que la fiesta de turno o el bar de turno que te acumula esto aquí, o en las fiestas al lado del muro romano, pues alguien que se entretuvo a girar los lavabos, ¿no? O a veces cuando cedes un espacio, pues te convierten una bóveda del anfiteatro en una cuadra, o está peor, ¿no? Una fiesta por fiestas municipales en agosto, muy divertida para los niños, pero que me provocó esta catarata en el circo. A veces problemas de coordinación o broncas importantes de utilizar el espacio sagrado y sacro y cívico del llano de la catedral para montar una paella popular, ¿no? Me parece que son cosas que no tocan en esos sitios, ¿no? Otro problema que nos hemos encontrado en la relación que hay entre el suelo y el vuelo del edificio. En la parte alta tenemos, los que conozcáis Tarragona, es una ciudad con pendientes, las calles son bajada de tal, bajada de cual, no hay ninguna subida, o sea que es más cómodo vivir, pero nos encontramos con una serie de bóvedas que están debajo de los edificios, pero pasan por debajo de las calles. Ya tenemos un tema de tenencia y de propiedad, si eso es privado o es público,
el yacimiento arqueológico está escriturado o no está escriturado, y otro tema no menos importante, los usos en el subsuelo a nivel urbanístico, porque por ejemplo esto es una bóveda que está debajo de la calle y es un restaurante. Si aquí pasa algo y no lo tenemos regularizado, pueden pasar a haber problemas. Y esto nos provocó, pues en el plano urbanístico, que por cierto suspendió el Tribunal Supremo, pues plantear un apéndice para legalizar o dar una serie de apuntes a cómo funciona y qué usos podemos dar en estos espacios en el subsuelo. Tenemos aquí, o la cosa que nos aparece cada día, ¿no? En estos puntos de rótula entre las dos alturas, pues muros como estos, que son de un criptopórtico de época imperial, que entras por un lado desde la planta baja y por el otro lo tienes en el subsuelo. Esto se ha de gestionar y nos aparecen cada día, y hemos de intentar integrarlos con los presupuestos que hay y con la buena voluntad a veces de los propietarios, ¿no? Imaginaos bóvedas como estas debajo de casas, que a la hora de la verdad todo el mundo está orgulloso de tenerlas, pero a la hora de pagar, es que como esto es patrimonio, que lo pague el ayuntamiento. Y ese es el día a día que nos encontramos. Otro tema importante que os quería comentar, aunque sea de forma colateral: la skyline o la imagen, la evolución del paisaje histórico urbano de Tarragona. Aquí arriba tenemos una fotografía de principios del siglo XX, que tendríamos una imagen de la ciudad que vemos: la muralla romana, la torre del arzobispo del siglo XII, las fortificaciones del XVI, XVII y XVIII, el seminario y sobre todo la línea de la catedral, que es lo que podía definir el espacio histórico urbano. Lo curioso que esto se fotografía desde ¿dónde? Desde un monte que se llama la Oliva o el Olivo, que a la derecha del monte hay la necrópolis judía de Tárraco de los siglos V a VIII, y la imagen que tenemos de Jerusalén desde el Monte de los Olivos tiene ciertas concomitancias. La muralla, la mezquita, el valle de Josafat, el cementerio, el Monte de los Olivos y el cementerio judío. Y a veces nos preguntamos, ¿no será que la comunidad judía en época tardoantigua se quiso enterrar en este punto recordando? Estos son elementos que nos hacen pensar, aunque lo más probable es que nos equivoquemos, que el paisaje también tiene su importancia. Otro tema que habríamos de tener en cuenta en el planeamiento urbanístico, y tenemos la ley del territorio, y se ha de actuar en la Carta del Paisaje, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un plano de la Guerra de la Independencia con el trazado de caminos que funcionaban, que están aguantando aún el parcelario de época romana y aún son visibles en la cartografía de la ciudad hasta antes del desarrollismo. Son estos elementos que hemos de tener en cuenta a la hora de diseñar la evolución urbana de la ciudad. En el vuelo, pues tenemos intervenciones de larga tradición histórica, como el caso ejemplar de la necrópolis paleocristiana, que en el año 23 se integra, y la misma fábrica de tabacos pues paga el Museo de la Necrópolis, o la recuperación en los años 70 con estos planteamientos de desventramiento, de esponjamiento de la ciudad histórica, de toda la cabecera del circo, que pienso que ha sido uno de los casos de éxito en la ciudad. Y después el día a día de la tienda, el establecimiento, la casa, que cuando hace una intervención se encuentra con los restos arqueológicos en su interior. A la izquierda, el caso muy conocido por los que habéis estado en Tarragona, de una oficina de la Caixa, que son unas bóvedas romanas con unos arcos. Claro, la Caixa se lo puede permitir. Aquí tenemos otro establecimiento que, cuando sanean el muro, aparece cortado el Balteus del circo, pues se integra con más o menos suerte, pero ¿y sabes qué está ahí? O después otros planteamientos de qué hacer con unas bóvedas en una plaza, que se hace una intervención con la idea de convertirla en un espacio público, con un resultado más que polémico,
pero allí está y ahora le hemos de dar un uso. O también otro caso ejemplar de la recuperación de la falsa Braga, de las fortificaciones del siglo XVIII, como el famoso y conocido paseo arqueológico donde están conviviendo las fortificaciones de época moderna con la muralla romana. Vaya. O cosas divertidas, en una acción de esponjamiento en los años 20, en la zona del foro se tira una serie de casas, aparece el muro del foro y al final se integra, aunque una parte se pierde, pues gracias a la acción de un arquitecto de referencia que era Jerónimo Martorell. O el caso también, o se ve fatal, exagerado del anfiteatro, que eso era un anfiteatro de Tarragona, un penal con una iglesia románica a principios del siglo XX, que no se veía nada, se empiezan a plantear proyectos donde lo que nos quedaba de las bóvedas romanas eran 4 o 5, se excava en los años 50 por iniciativa privada y se empieza a urbanizar en los años 50, 60 con esta arquitectura previa al desarrollismo, que también tiene su calidad y tiene sus elementos para tener en cuenta en este paisaje urbano, que los que ya no tenemos edad, sino que tenemos un poco más bien cronología, nos evoca pues a nuestra juventud y parte de nuestra visión, ¿no? Que al final se desarrolla con un nuevo proyecto más integrador que, si os fijáis, lo que intenta es recuperar la elipse del anfiteatro con una serie de bancales, con gaviones de piedra seca, que recordemos también su tecnología está incluida en la lista de Patrimonio Inmaterial de UNESCO. Tiene una serie de imágenes. Precisamente, ayer hablábamos, la parte esta de abajo a la izquierda del anfiteatro, que es una reconstrucción de los años 70 del siglo XX, ha sido objeto de una actuación de emergencia y la hemos tenido de desmontar. Y ahora estamos trabajando en los pliegos de condiciones para un plan director de este espacio, ¿no? Lo que os comentaba de la evolución, pienso, exitosa de toda la actuación en el circo, y otras tampoco menos polémicas. Estas son las imágenes del teatro de Tárraco a principios del siglo XX, que daban 10, 11, 12 gradas. El desarrollismo de los años 40 y 50 destruyeron una parte de estas gradas, incluso en el año 78 se paralizó un proceso de construcción de inmuebles, pues gracias a la acción de la ciudadanía, de la mano de la universidad y de la mano del Colegio de Arquitectos. Y nos encontramos con este diálogo durísimo de estas construcciones de los años 70 y 80 con el monumento, una zona arquitectónica compleja y un proyecto de la Generalitat no menos complejo o polémico, que es la restitución del volumen de la Imma y Media Cavea con una estructura metálica de acero corten. Y otras cosas que nos encontramos ya más de intervención minimalista, cuando estás saneando un muro del centro histórico y te aparecen cosas y qué hacemos con ellas. Fijaos, tremenda voluta de mármol de Luna y Carrara de un capitel del templo de Augusto. La voluta es así. Ha quedado aquí, queda y forma parte del paisaje, ¿no? Tiene su gracia. Y después problemas de litiasis. ¿Por qué hemos de hacer estos encintados y estas reservas? Porque hayan sencillamente una serie de elementos de piedra en un muro de mampostería. Me parece que a veces llegamos al ridículo. O cosas que del día a día, pues desde el famoso sarcófago de Bethesda, que está reciclado en el muro de la catedral, y a pesar que hay gente que diga que se ha de quitar, tiene ahí una significación, o la aparición de esto es una oficina de una dependencia municipal con un muro del siglo XI en el interior. Pues se ha de integrar y forma parte de esta cotidianeidad que tenemos en Tárraco, o la presencia de inscripciones romanas, tanto guardadas como en muros, que forman parte de este paisaje histórico urbano, y lo lógico es, dentro de lo que se pueda, continuar. Precisamente pronto recibiremos del estudio de la restauradora a ver qué podemos hacer
para mantenerlas in situ, o en algunos casos se habrán de retirar porque el estado de degradación es importante. Y otro tema que nos hace ilusión explicar, porque los trabajos de esponjamiento de la ciudad a lo largo de los años 80, 90, en el centro histórico, nos han creado una cosa que a veces es difícil de gestionar. Y lo vemos aquí en la foto de arriba. Las antiguas paredes medianeras se han convertido en fachada. Fachadas que no tienen ventanas, fachadas que son anodinas, fachadas que nos dan una imagen a veces incluso de algo que no ha acabado de funcionar. Y en los años 90, en la Plaza Sedasus, al lado del circo, se hizo este dibujo, este trampantojo tan divertido, que son aquellos elementos identitarios. En Tarragona tenemos muy claro esto de la cultura tradicional, de los cabezudos, los gigantes, etcétera, etcétera, puestos en la fachada. Perdonad que la foto es malísima. Y nos planteamos hacer lo mismo y dibujar trampantojos de monumentos in situ. Por ejemplo, este es del año pasado, es de los primeros de la serie que queremos hacer, que es donde hay la antigua línea de fachada del circo, que solo se ve en la cabecera oriental. Es un muro que formaría parte de la muralla medieval, pero está enfoscado con cemento Portland y está hecho un desastre. Antes de que nos lo grafiten, vamos a dibujar un escorzo de la fachada del circo. O en un colegio, que teníamos un muro de arquitectura brutalista tremendo enfrente de la muralla, antes de que nos lo grafiten, vamos a dibujar los elementos también de la fiesta mayor, que son la delicia de los niños, y forman parte de lo que os decía, de esta mezcla del patrimonio con contenido y también continente de otros patrimonios y parte del elemento identitario. ¿En qué sentido? En no olvidar lo que decía Unamuno de lo del país, del paisaje y el paisanaje. Y con esto espero no haberos aburrido mucho. Y ya está.